Bueno, aquí estamos ya en el ecuador del curso, en el tema 3, dedicado a la familia. Espero que hasta ahora os esté siendo de utilidad todos los materiales y las unidades, que estéis participando mucho en el foro y recordar que tenéis que seguir participando con cada unidad, debatiendo sobre el hilo, así como también te podéis debatir en otros foros que resulte de interés y preparando ya material para el trabajo final, que le podéis echar un vistazo y así si a lo largo de los temas veis cuál es el tema que más os llama la atención, pues ya podéis ir profundizando sobre el mismo, ¿vale? Bueno, sobre el concepto de familia, ¿por qué he querido elegirlo como uno de los temas principales de este curso? Pues porque desde un punto de vista feminista es muy importante analizar cómo cada gobierno ha querido establecer qué entiende por familia y ha querido limitar qué entiende como familia legítima o como una familia ilegítima o que no se debe reconocer o incluso que se debe castigar. Y la legislación es la herramienta que se utiliza para llevar esto a cabo. Por eso vemos como en la época de Franco se establece claramente una legislación en favor de una familia heterosexual con menores, dando hasta premios en los que todavía se recogen los expedientes en los que se premiaba la familia con mayor natalidad, y como en el caso contrario, por ejemplo, en la época de la República, se intenta ampliar en ese sentido el concepto y dar la posibilidad de los divorcios y las separaciones. Entonces, todavía a día de hoy se sigue viendo en todos los países que dependiendo cuál sea el gobierno, se mete dentro de la legislación de la familia. El gobierno actual fue, por ejemplo, el gobierno que permitió por primera vez a partir de 2005 los matrimonios homosexuales, siendo uno de los pioneros en el ámbito europeo. Y así, por ejemplo, a día de hoy tienen que afrontar el reto del reconocimiento de las menores y los menores trans dentro de esta familia. Por tanto, siempre está la familia heterosexual con menores. Ahora mismo no es la única realidad, para nada. La legislación tiene que recoger esto, lo va haciendo poco a poco, porque como vemos desde el principio, la legislación responde a los cambios sociales, lo hace de forma lenta y con dificultad. Y luego también, como vemos siempre, no solo tiene que cambiar la legislación estatal, que en muchos casos está influenciado por la europea, por las Naciones Unidas y que recoge mucho más fácilmente los derechos humanos y las realidades, sino que eso tiene que ir trasladándose al ámbito autonómico, al ámbito local, a los servicios sociales, a los reglamentos, a las regulaciones municipales, para que realmente cuando las familias accedan al sistema, el sistema esté preparado para estas diversas realidades. Que en esta transposición de las leyes estatales a la realidad local, es donde se cometen más fallos, donde falta más presupuesto, donde falta más formación, y eso hace que las personas cuando van a buscar ayuda se encuentran una realidad distinta a la que la legislación dice que debería haber. Como está ocurriendo, por ejemplo, con los menores trans y los centros educativos. Bueno, eso ya lo vamos viendo a lo largo del tema, pero es un poco para que quedase clara la idea principal. Y luego también me quería centrar un poco en el tema de los juzgados. Ya que yo lo que he ejercido de abogada, especialmente en el ámbito de familia y violencia de género,
como veremos posteriormente, y quería aclarar un poco todo el tema de la custodia, patria y potestad, que creo que crea mucho conflicto. Bueno, a día de hoy, en base a cómo están establecidos nuestros juzgados, la mayoría de los casos de custodias y patrias potestad se ve en los llamados juzgados de familia, con algunas excepciones, como las demarcaciones judiciales que se llama, las áreas en las que abarcan los juzgados que sean más pequeñas y todavía y que no haya un juzgado de familia, entonces se ve por el caso civil normal, o que esté enlazado con un caso de violencia de género o violencia machista, que ya veremos en el próximo tema los diferentes conceptos. En este caso, gracias a la creación de los juzgados contra la violencia de género, que se creó con la Ley Integral contra la Violencia de Género del año 2004, pues hay unos juzgados de violencia de género que tratan en los casos civiles y los casos penales. Por tanto, los casos de guardia y custodia de menores relacionados con una pareja en la que haya violencia de género irían por ese juzgado. Para todos los demás están los juzgados de familia, que se crean para liberar de la carga en la que se encontraban los propios juzgados civiles que tenían que ver todos los casos del ámbito civil. ¿Qué ocurre? Que rápidamente también los juzgados de familia se han sobrepasado. Sigue faltando presupuesto, sigue faltando personal y son muchos los casos de custodias y guardias que se están judicializando, en parte porque hace 20 años ha habido un gran boom de divorcios y separaciones, 25 o 20 años, un gran boom. Y luego porque se está haciendo común la judicialización de las custodias por falta de medidas preventivas, medidas educativas, medidas de sensibilización, arbitraje, equipos técnicos, equipos multidisciplinares que evitasen que la única manera que tienen las parejas que no se entienden respecto a decisiones de sus menores sea acudir a un juzgado a que sea el juez o la jueza de turno quien decida sobre el interés del menor. Bueno, una vez visto el problema real que tienen los juzgados de familia y la falta que hay de presupuesto para las medidas previas de entendimiento por parte de los servicios públicos, porque hay agencias privadas que tratan estos casos, pero hay que tener una capacidad económica. En el ámbito público hay muy pocas respuestas previas a llegar a un juzgado, que desde mi punto de vista pues sería esencial esa educación y esa sensibilización previa y ese consejo previo por parte de equipos multidisciplinares para evitar la judicialización de las custodias. Como esto actualmente no es una realidad, pues ¿qué ven los juzgados de familia? Por una parte diferenciamos patria potestad y custodia. Como hemos visto, patria potestad es la titularidad de quien es la madre o el padre. Esto no se suele tocar nunca, solo para unos casos extremadamente graves que está en la propia ley porque se puede perder la patria potestad. ¿Qué ocurría? La propia ley reconocía que cuando se sentenciaba a una condena de violencia de género a una de las partes, se podía incluir la pena de privación de patria potestad. Pero los juzgados no aplicaban esta medida accesoria. Entonces ha sido gracias al movimiento feminista y asociaciones como la Asociación de Mujeres Juezas, que la reitero en varias unidades porque es muy importante en esta amplitud de la perspectiva de género en la legislación, las que han puesto el grito del cielo y han empezado a exigir la necesidad de aplicar esta pena de privación de la patria potestad cuando al padre se le está condenando por violencia de género, ya que no se debe considerar independiente, y esto ocurre por la falta de formación en género de los juzgados que se considere independiente el ejercicio de la patria potestad y el ser un maltratador reconocido por una sentencia. Segundo, una vez que se tiene la patria potestad, que ya hemos visto que salvo en casos extremos no se cambia, cuando hay una separación o divorcio, lo que se decide es quién tiene la guardia y custodia. ¿Cuál era la tradición? La tradición era otorgarlo a una persona y a la otra se le daba un régimen de visita y una obligación de pagar una pensión de alimentos. Aquí hay un mito
en el que dice que la tradición siempre ha sido dársela a la mujer. Esto no es real. Históricamente siempre se le retiraba la custodia a la mujer si la mujer abandonaba el hogar. Hay muchas historias en la literatura, en películas, de mujeres que tenían que renunciar a sus menores cuando querían huir de un matrimonio tóxico, de un matrimonio de violencia, y la legislación no le permitía quedarse con los menores y poder separarse, sino al contrario, siempre ha sido la mujer la que ha perdido la custodia. Pero sin embargo es verdad que la legislación democrática española, a partir de los años 80, 90, empieza a darse de forma más normalizada la custodia a la mujer, en muchos casos porque era la mujer la que la pedía, y el padre tenía que pagar una pensión de alimentos y se le daba un régimen de visita. ¿Qué pasa? En parte gracias al cambio en los matrimonios y en la corresponsabilidad entre ambos progenitores, y en parte también a evitar, sinceramente, una situación económica más débil por parte del progenitor que se quedaba sin el menor ya que era obligado a pagar pensión de alimentos, etc., cada vez se está dando más la custodia compartida.